ver todos los lunes, una vez más les repito, de 8 a 8:45, ¿no? El tema uno, como ustedes pueden apreciar ahí, dice historia de la medicina. Si nos ponemos a pensar, la historia de la medicina es la historia de la humanidad en sí misma. Entonces es muy amplia. Entonces, si nos podemos detallados con este tema, pues es mucho más contenido y ustedes tendrían que prácticamente ser solo esto todo el facultativo. Pero como les había mencionado y les había adelantado, vamos a ver el tema de manera general. Ya ustedes cuando estén en segundo año van a volver a llevar ese tema y van a verlo más detallado y van a conocer más personajes y etcétera, ¿no? Entonces comenzamos. La historia de la medicina. El primer subtítulo vamos a llamarlo concepto de medicina. Entonces, como sabemos, el concepto de medicina va a evolucionar a lo largo de toda la historia en relación a las culturas que se desarrollan, en relación a las civilizaciones que han empezado a aparecer y a crecer, y en relación a las poblaciones enteras que se han empezado a asentar en diferentes lugares. La palabra como tal, medicina, viene de una palabra latina o del latín que es medere, que significa curar o cuidar, ¿no? Entonces hace referencia al labor del médico en su forma más antigua, que significa curar las enfermedades y cuidar a los pacientes, ¿no? Entonces, si ustedes ven el tema de traducciones del latín, es lo que se usa en medicina constantemente. La mayoría de las palabras, silencio por favor, micrófonos, chicos. La mayoría de las palabras de la medicina tienen origen latino, ¿no? Y es lo que ustedes van a aprender en el transcurso de la carrera y ya los primeros años sin que estar bien dominado el lenguaje médico, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es mío es músculo, miocitos, mioglobina, entonces, todas las orígenes de las palabras de la medicina tienen su origen latín. No es la diferencia la palabra medicina como tal, ¿no? ¿Cómo podemos definir a la medicina? Se va a definir como la ciencia y el arte de prevenir y curar enfermedades humanas. Entonces, pues no nos cabe la duda que la medicina claramente es una ciencia y es algo que vamos a profundizar ahora. Y es un arte porque también, gracias a las técnicas que utiliza, se considera que tiene esta categoría, ¿no? Entonces, ustedes que han elegido esta carrera están eligiendo una ciencia y un arte. Cuando ustedes salgan, su título va a decir médico cirujano. Entonces, sí, concordante con el concepto de medicina y de médicos, ¿no? Entonces, vamos a ir a eso. Seguimos en el concepto de medicina, la función del médico. Entonces, ¿qué ustedes pueden ver en la imagen de la derecha? Es pues un médico en plena guerra, ¿no? Entonces, eso nos da un poco la idea de la función que tiene el médico en nuestra sociedad, ¿no? El médico es un cuidador y un curador si nos ponemos a pensar en el origen de la palabra médico, que viene de medicina. Pero la función que desempeña el médico va a ir mucho más allá de atender o curar enfermos, ¿no? Como ustedes ven, si bien en la guerra han participado muchos soldados, ¿perdón? ¿Me estaban preguntando a alguien? Ah, ya. Bueno, vamos a ver que el médico es el que está ahí en pleno campo de batalla, expuesto a todo, solamente cumpliendo su función, ¿no? No sé quién está con micrófono encendido, voy a tener que ver por qué está interrumpiendo la clase. ¿Quién quiere grabar? Chicos, ¿están grabando? No, no, no sé, realmente no sé si se puede grabar, pero de todas formas, yo les estoy aceptando, no, no me hago ningún problema, ¿no? Ahora, ¿quiénes están con micrófonos prendidos? Ahí estamos. Beltrán Cruz Víctor, por favor, su micrófono. Y ahí tenemos Jorge Luis, Maite, Michelle. Bueno, algunos de ustedes no están haciendo ningún sonido, pero a los que tienen microfonitos prendidos, por favor, interrumpen la clase. Ya. Vamos a continuar con este tema de la función del médico. Además de toda la labor social importante que van a cumplir ellos, son servidores de la comunidad, ¿no? Se encargan de curar y cuidar enfermos, pero también de prevenir enfermedades, etcétera, ¿no?
Entonces, va a requerir que el médico en formación y el futuro médico tenga condiciones éticas y tenga condiciones intelectuales adecuadas. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores vayan acordes al, a la función que van a desempeñar y también va a tener los conocimientos o la capacidad de adquirir conocimientos adecuados a la carrera que, como se imaginarás, es amplia en teoría y en práctica, ¿no? Vamos a ver en qué se va a basar el concepto de la medicina en cuanto a salud y enfermedad. Obviamente, la medicina tiene que surgir en base a la necesidad de algo, ¿no? Como todo en la ciencia, como todo en la historia, la medicina ha surgido gracias a la aparición de enfermedades, entonces, o malestares, ¿no? Entonces, vamos a ver el concepto de medicina desde el concepto de salud y enfermedad, porque al entender esto vamos a poder entender más qué es la medicina. Entonces, este proceso de salud y enfermedad es un concepto que de igual forma ha ido evolucionando, ¿no? Antes se creía que salud era no tener enfermedades, o sea, pero actualmente nos vamos a avanzar en el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Y eso pues nos va a abarcar muchas esferas de bienestar, ¿no? Es decir, que las esferas de bienestar, tanto de bienestar físico, mental y social, vienen a estar presentes, dando mayor complejidad al concepto de salud, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si una persona no padece ninguna enfermedad física, pero padece, por ejemplo, depresión, ansiedad, etcétera, no se considera que tenga el estado de salud íntegro, ¿no? Entonces, en base a esos conceptos podemos encontrar muchos más. Si ustedes se ponen a buscar en su inteligencia artificial, en su IA, en su Gemini y le preguntan salud, les van a dar no solo el concepto de la OMS, les van a dar mucho más. Algunos conceptos incluso abarcan la espiritualidad como parte de la salud. Sin embargo, aquí como medicina y como ciencia vamos a usar el concepto de la Organización Mundial. Sin embargo, para su estudio, pues vamos a tener que estudiarlo de manera integral y considerar todo lo que le rodea al individuo, vale decir su ambiente, todo lo que pueda afectar o todo lo que pueda favorecer este estado de salud, ¿no? Y en cuanto a enfermedad, vamos a ver que la enfermedad se va a definir como una alteración en la salud, en palabras sencillas. La enfermedad podemos mencionar que ha acompañado al ser humano en todas las culturas, es decir, que desde tiempos remotos se han podido encontrar indicios de enfermedades bien conocidas actualmente, como por ejemplo la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, que es una enfermedad que persiste, que sigue teniendo su propio programa en nuestro país, su tratamiento especializado, etcétera. Podemos encontrar evidencia de esta enfermedad en restos óseos antiguos, como es, por ejemplo, el de las momias egipcias, donde se ha podido encontrar en las vértebras, en el esqueleto vertebral de las momias, el mal de Pot, que es una complicación o un tipo de tuberculosis inclusiva, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de que la enfermedad ha acompañado a las generaciones e incluso hay enfermedades que siguen apareciendo en relación a la antigüedad, ¿no? Entonces, vamos al siguiente subtítulo, que es la evolución de la medicina como fenómeno sociocultural. Ya habíamos dicho nosotros que la medicina va a ir avanzando y evolucionando de acuerdo o acorde al crecimiento de todo el ser humano como tal, en cuanto a culturas, civilizaciones, poblaciones y finalmente ciudades y países que se han formado, ¿no? Entonces vamos a ver que a lo largo del tiempo diversas culturas van a tomar este concepto y van a evolucionarlo, ¿no? Entonces, este fenómeno sociocultural de la medicina se considera un avance científico importante, ¿no? ¿Cómo ha ido desarrollándose? Pues la medicina y las enfermedades han ido a la par, ¿no? Es decir, han aparecido nuevas enfermedades gracias a la agricultura, la caza, la migración, y estas enfermedades han hecho que aparezcan nuevos conceptos de medicina, ¿no? Es decir, que
ha impulsado a que aparezcan los métodos que van a curar y tratar a a las enfermedades con medicina, ¿no? Estos conceptos van a ser la base fundamental de lo que hoy en día llega a ser la medicina como ciencia, ¿no? Entonces, aún seguimos con la medicina como concepto sociocultural y vamos a ver que ha sido adaptado para diferentes países, diferentes conceptos epidemiológicos en cada religión en cada región, perdón, y cada clase social. Y, no y como ya habíamos mencionado, si bien la salud no solamente abarca el proceso de salud físico, de igual forma la salud y la enfermedad no se van a explicar solamente con biología, sino también con un concepto social. Es decir, que mucho tiene que ver el ambiente donde se desarrolla el individuo para poder parecer, ¿no? Entonces vamos a seguir con este subtítulo hablando un poquito de la medicina en la antigüedad. Vamos a ver que en la antigua civilización mesopotámica, esto es en Mesopotamia, se creía que los demonios producían enfermedades. Y no solamente en Mesopotamia, en muchas culturas antiguas se creía que la causa de enfermedades eran demonios o fuerzas sobrenaturales. Entonces ustedes imaginarán que las personas de ese entonces necesitaban explicarse de alguna manera, aquello que no podían comprender, aquello que no podían controlar. Entonces ellos creían que las enfermedades eran causadas por demonios o fuerzas sobrenaturales. Esto nos da el contexto mágico religioso o el aspecto más mágico religioso que tenía antes la salud y la enfermedad, ¿no? Entonces ahí podemos ver a la figura del chamán o en otras culturas denominado de manera diferente, curandero, etcétera, se consideran ellos los primeros médicos que han existido en la humanidad, porque no solo eran los encargados de ver de manera directa a los enfermos, sino también que algunas culturas tienen chamanes o curanderos o incluso brujos que han desarrollado las bases de algunos fármacos, ¿no? Han experimentado con medicina natural, etcétera, ¿no? Entonces sí podemos ver ahí la imagen de un chamán que representa claramente el que les menciono, ¿no? Seguimos como ya habíamos mencionado que la medicina tenía un concepto mágico religioso y pues como ustedes se imaginarán, también se le ha atribuido a la medicina un dios, ¿no? Entonces en la antigua Grecia, que también una de las civilizaciones más antiguas que sienta la base de la ciencia en muchos aspectos, se creía que pues Esculapio o Asclepio, de acuerdo al tipo de libro, a la búsqueda que es el mismo personaje, era el dios de la medicina, ¿no? Entonces ahí tienen la imagen de su estatua y además vamos a mencionar el bastón que tiene Asclepio, que es un bastón con una serpiente enrollando el bastón, que es característico de la profesión, ¿no? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el logo de la facultad este bastón. Y aquí tenemos el logo de la Organización Mundial de la Salud, que hay un mapa mundi, el bastón de Esclepio y las hojas de laurel que lo estamos viendo. Entonces es un símbolo representativo final que viene de la antigua Grecia, del dios Esclepio, ¿no? También vamos a mencionar que antes habíamos dado al médico una connotación mágica, así como se creía que los demonios y las fuerzas sobrenaturales causaban las enfermedades, se creía que quien las podía curar o quien las trataba tenía esa connotación mágica también, ¿no? Entonces, ya con el avance del tiempo, los que estaban encargados de curar enfermedades, que en muchas culturas comenzado a ser los curas, los de los religiosos, porque pues estamos hablando de demonios, han comenzado a hacer prácticas de tipo más detallado, desde suturas o experimentar con de repente hierbas, etcétera, y se ha visto que ellos también pueden por eso después que ustedes pueden ver un subtítulo que dice de dioses a humanos. Entonces, considerando que ellos también podían cometer errores, se ha ido normando su práctica desde tiempos antiguos y uno de los primeros escritos donde se tiene algo de esto, de normar las prácticas médicas, es el Código de Hammurabi o Hammurabi. Este reglamento que rige el acto médico no solamente contiene artículos de medicina, sino también contiene artículos jurídicos, etcétera. De hecho, son muchos artículos
que tiene de otras áreas, pero son 3 artículos relacionados con medicina, de los cuales habla desde los castigos que eran bastante severos, que se brindaban a los que realizaban malas prácticas médicas, así como incluso la remuneración que deberían recibir aquellos que hacían medicina en ese entonces, ¿no? Vamos a ver que la evolución de la medicina sigue también la evolución de la tecnología, ¿no? Entonces ahí aparece la medicina como ciencia como el área científica que representa. Adoptó el término o las características de ciencia aproximadamente el siglo XVII y realmente se extiende hasta nuestro entonces porque la evolución de la medicina como ciencia, sigo escuchando palabras, voy a tener que silenciarles yo. Entonces, espérame un momentito. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Listo, entonces voy a silenciar. Ya, muy bien, ahora sí vamos a poder continuar con la clase. Les voy a volver a reactivar cuando sea el tiempo de preguntas. Entonces, vamos a ver que la medicina va a ser una ciencia aproximadamente desde el siglo XVII y vamos a ver que coincide con la invención o con la aparición real del armado del microscopio, ¿no? Ustedes van a llevarme un poquito más detallado posteriormente quién ha hecho esto, pero ha hecho que se pueda estudiar procesos más complejos de enfermedades y conforme ha ido creciendo como ciencia en ese entonces, también aparece la cirugía, haciendo procesos más complejos que son las suturas y también las vacunas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la sociedad moderna va a considerar a la medicina como fenómeno sociocultural y vamos a considerar que Edward Jenner, quien es el que ha descubierto la vacuna contra la viruela, también marca un hito muy importante de la medicina, ¿no? Por el aporte que ha realizado de no solamente de que no solamente se podían curar las enfermedades, sino que también se podían prevenirlas, ¿no? Entonces, gracias a este descubrimiento, la medicina toma otro rumbo, además de eso, no solamente curar, sino también de prevenir y de los avances científicos, ¿no? Y durante los siglos XVII y más aún en el siglo XIX, donde se va a fortalecer el tema de dividir a la medicina en áreas, como ya actualmente ustedes saben que se estudia, empieza a tomar un poquito más de forma ya, ¿no? Actualmente sabemos que la medicina es una ciencia que avanza constantemente. Es decir, que el reto que tenían los médicos antiguos de estudiar y de descubrir cosas, lo siguen teniendo los médicos actuales, es decir, ustedes, futuros médicos, siguen con la misión de avanzar en la ciencia médica. Se sabe actualmente que se han logrado erradicar enfermedades completas, se han logrado el tratamiento de enfermedades que antes se consideraban incurables y aún muchas de ellas siguen sin cura, pero de aquí a un tiempo vamos a ver que ya tienen su tratamiento específico, ¿no? Entonces, me imagino ustedes pueden ver ahí la quimioterapia, que es el tratamiento de algún tipo de cáncer o de algunos tipos de cánceres que antes eran completamente incurables, ¿no? Entonces, la medicina está en constante avance y su misión de estudiar no solamente todo lo descubierto antiguamente, todo lo que sirve, que sienta las bases actuales, sino también de estudiar todo lo que se está descubriendo actualmente y estar dispuestos a las actualizaciones constantes. Es por eso que por ahí en un artículo van a encontrar ustedes que la medicina nunca se deja de aprender, es decir, estamos en constante revisión, en constante actualización. Hoy en día se cree, y ya se puede investigar el origen de las enfermedades a nivel genético, a nivel del ADN. Sabemos qué mutaciones, qué alteraciones en el ADN y causan diferentes enfermedades, ¿no? Entonces estamos en constante avance. Entonces una ciencia cuyos conceptos, si bien tienen bases, pues tienen constantes actualizaciones, ¿no? ¿Qué retos actuales va a tener la medicina? Todo lo que es ciencia y todo lo que es descubrimiento, claro que sí es un reto, ¿no? Pero también conforme ha ido desarrollándose y desde siempre ha habido
retos éticos y morales importantes respecto a qué prácticas se pueden hacer, respecto a cómo se pueden probar diferentes medicamentos, diferentes procedimientos, etcétera. Entonces, actualmente hay códigos de medicina, hay códigos de investigación que tienen retos que se tienen que actualizar constantemente o que se tienen que adaptar a lo que se quiere investigar, ¿no? También otro reto de la medicina es los costos. Como ustedes saben, los costos de la atención médica varían de país en país. En algunos países realmente todo es gratis, en algunos países para algunas personas, en algunos países existe seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, si bien la medicina debería ser universal, pues se rige mucho en base a la política del país. La formación de médicos, es decir, ustedes son un reto de la medicina actual. ¿Cómo podemos nosotros de inicio capacitar a personas con valores éticos, conocimientos adecuados, de tipo intelectual, de tipo práctico, para ser los futuros médicos? Siempre es un reto, considerando además la aparición de nuevas tecnologías y actualmente incluso de la inteligencia artificial, que ha hecho que cambien un poco todos los métodos antiguos de enseñanza, ¿no? Porque ya es más complicado determinar realmente cómo podemos utilizar todos los nuevos avances a favor de la formación, ¿no? Y también los dilemas éticos actuales son un reto, es decir, cada vez ustedes van a ir escuchando que hay dilemas que tienen que irse resolviendo para el avance de la propia medicina. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Ustedes saben que es un dilema que ya está acompañándonos varios años, que no es legal en algunos países, que es legal en otros países, que unos justifican, otros no. Entonces sigue siendo un dilema ético que es un reto, ¿no? Y todos estos temas y muchos temas más de nuevas enfermedades están en constante investigación y actualización. Como se dice. Siguiendo con la historia de la medicina, vamos a hablar de la tradición grecolatina de medicina. ¿Qué es la tradición? Pues va a ser todo lo que ha formado el pensamiento occidental médico, ¿no? Se va a desarrollar en la antigua Grecia y va a consolidarse en Roma. Y vamos a ver que, pues, de inicio que tenía aspecto filosófico, científico y también práctico, ¿no? Y ya hemos mencionado que pasa en este punto, que es en Grecia, va a pasar de las bases mágicos religiosas que tenía a conceptos racionales y naturalistas, o sea, va a empezar a verse la medicina como una ciencia, ¿no? ¿Cómo va a comenzar esto? Pues gracias a la observación clínica y al razonamiento lógico que ya se empieza a desarrollar desde entonces, ¿no? Además de desarrollarse esto, se empieza a sistematizar el conocimiento, es decir, antes los chamanes pasaban los conocimientos de manera verbal, pero ya para este punto en Grecia ya se empieza a sistematizar el conocimiento para poder difundir a las diferentes generaciones gracias a escritos, tratados, dibujos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que para este punto aparece un personaje importante, Hipócrates, de Cos, cuya estatua ahí ustedes han podido ver o van a poder ver en la facultad y en muchos lugares, ya que es considerado el padre de la medicina. Y ahí están los años en los que ha vivido, que es de 460 a 370 de Cristo. ¿Por qué será tan importante? Porque así como hemos hablado de manera general, en Grecia es quien ha establecido las bases de medicina como ciencia, ya no demonios ni fuerzas sobrenaturales, sino intentar buscar el origen de la. Además, habla de estos conceptos, habla de la naturaleza como una fuerza que no solamente podía enfermar, ¿no? La naturaleza también puede sanar, y ahí aparece el concepto de fisis, que es la naturaleza como fuerza sanadora. Claro ejemplo, digamos, actual, el resfriado, que muchas veces sin tomar ningún medicamento, pues ustedes logran sanarse gracias a todas las funciones corporales naturales que ustedes tienen, ¿no? Entonces empieza a comenzar ese concepto aquí, no como en la antigüedad, a veces se rompían un hueso y ya consideraban que ya no funcionaba su cuerpo, algo así, ¿no? Vamos a seguir con la medicina hipocrática, cuyos pilares serían uno, rechazo a lo sobrenatural, ya habíamos mencionado que ha pasado de mágico religioso a ciencia, y también Hipócrates ha hecho la teoría humoral,
que consiste en que la salud del, tiene el equilibrio de cuatro humores, ¿no? Es decir, vamos a ver que él ha esquematizado el cuerpo en cuatro humores, que son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Esos cuatro humores que tienen que estar en constante equilibrio para que nosotros podamos tener una adecuada salud. Si alguno de ellos se veía alterado, pues se daba un tipo específico de enfermedad, ¿no? Además, pues, además implementó la observación clínica. Hemos dicho que ya empieza a hacer ciencia, entonces empieza a analizar sistemáticamente al paciente y a identificar signos, sintomatología y cómo va a cursar la enfermedad, es decir, y también podemos rescatar de la medicina hipocrática el juramento hipocrático. El juramento hipocrático es considerado un juramento importante porque incluso actualmente al ingresar a la medicina, ustedes y nosotros hemos recitado este juramento, ya que establece los primeros fundamentos éticos de la medicina, es decir, un juramento que se transmite para el buen actuar médico, ¿no? Entonces, si bien actualmente tiene hasta sus actualizaciones el juramento al hipocrático, lo recitamos como símbolo de que vamos a ejercer la medicina en beneficio, ¿no? De todos, que nos vamos a respetar siempre a nuestros médicos, etc. ¿No? Entonces ahí aparece desde entonces ya el juramento. En la tradición grecolatina también aparece la medicina galénica. Entonces, ¿de dónde viene? Pues de Galeno de Pérgamo, desde los años 129 a 216 después de Cristo, que es un médico griego, hemos dicho que también aparece ahí, que va a servir al Imperio Romano. Entonces va a consolidar en ese lugar y la tradición hipocrática y se va a ampliar aún, ¿no? Vamos a ver que estas bases que ha sentado Galeno va a dominar todo lo que ha sido la medicina europea y árabe durante muchos años y también fue importante todo el conocimiento que se ha transmitido en las universidades medievales, incluso hasta el Renacimiento, donde se estudió la medicina, ¿no? Entonces ustedes, perdón, no voy a cambiar todavía, ustedes recordarán cómo se les dice a los médicos, se les dice Recording in galenos, progress. ¿no? Entonces los galenos somos nosotros y viene ese término de galeno de Pergamino, ¿no? Ahí vemos la tradición grecolatina en cuanto a la medicina galénica y los aportes que ha tenido, ¿no? Va a decir, va a sintetizar o va un poco a organizar la medicina, la anatomía y la filosofía aristotélica, todo lo que se había descubierto, entonces lo va a empezar a sintetizar. Va a empezarse las disecciones en animales, haciendo que existan más conocimientos de anatomía, ¿no? Y la teoría humoral que tenía Hipócrates, él va a perfeccionarlo y va a vincular los humores a temperamentos y órganos. Entonces ahí ustedes pueden ver la imagen. No es necesario aprenderse, pero sí es un ejemplo, ¿no? En los humores, por ejemplo, melancólico, flemático, colérico y sanguíneo, iban en relación a los cuatro humores que tenía Hipócrates. Por ejemplo, el colérico era la bilis amarilla, ¿no? Que mencionaba que si alguien presentaba alguna alteración en su humor, ese era el temperamento que iba a presentar y también asociaba un órgano, en este caso el hígado, ¿no? Entonces es como ellos han empezado a esquematizar, a hacer un rompecabezas, a armar, y ya están relacionando signos, síntomas con algún aspecto anatómico para finalmente relacionarlo con un órgano. Entonces es base de la lógica médica, ¿no? Y ahí está donde la medicina tendría que ser un conocimiento de tipo racional y lógico y tenía que ser práctico también con la clínica que la también vamos a hablar de la medicina moderna como tal. La medicina moderna en cuanto a temporalidad es amplia, ¿no? Desde 16 hasta el 19. ¿Qué características tiene? Ya no hay tanto dogma galénico, tiene una ruptura con él, y hay mayor uso de la observación clínica, la experimentación, la anatomía que se basaba ya en disecciones humanas, haciendo entender aún más los conceptos actuales y conocimientos actuales, porque al final la especie que tratamos es la humana.
¿no? Va a consolidarse mayor aún la filosofía, microbiología y farmacología, ya como áreas distintivas de la medicina. Vamos a ver que durante la medicina moderna es un hito la aparición de los hospitales, que ya no solamente eran centros de atención a los enfermos, sino también centros de enseñanza y práctica clínica. Ustedes pueden observar en la imagen clásica cómo se está realizando un paciente rodeado de muchos otros aprendices de la ciencia, que es como se ha ido transmitiendo el conocimiento, ¿no? Actualmente sabemos que existen nuevas metodologías, todo, pero no va a faltar el lugar donde ustedes van a realizar este tipo de práctica. Mientras alguien revisa, todos los demás observamos lo que está haciendo y algunos lugares incluso a ustedes también les va a tocar aprender con su estetoscopio, observar, etcétera, escuchar lo que se está aprendiendo de manera específica, está haciendo que la práctica sea directamente clínica, ¿no? Durante la medicina moderna se ha integrado la medicina como ciencia experimental. Ya había la noción de realizar experimentos con pasos claves para su desempeño. Y ahí da paso a lo que va a ser de la biomedicina, ¿no? Durante la medicina moderna surge un movimiento que también se aplica para la medicina, que es el empirismo, que más o menos aparece en los siglos XVII, XVIII, que pues se trata de que el conocimiento proviene de la observación o de la experiencia sensorial, ¿no? Es decir, todo lo que es observación a través de los sentidos y de verificar la experiencia y no, y rechazan un poquito que nosotros sabemos o tenemos un conocimiento innato, sino que tenemos que utilizar nuestros sentidos para adquirir el conocimiento. Y esto es muy importante al momento de el diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, en el empirismo también hay mucho rechazo a las especulaciones que no tenían fundamento, que son las abstractas, y en este punto se va a valorar de manera importante la experiencia clínica de los médicos antiguos. Es decir, si un médico ha visto una y otra vez un tipo de enfermedad, tiene experiencia en ese tipo de enfermedad porque ya relaciona con síntomas y puede transmitir esas experiencias a los aprendices. Y ahí es ahí donde aparecen las colecciones de casos, historias clínicas y observaciones sistemáticas para el diagnóstico de pacientes que se han ido pasando hasta nuestras generaciones, ¿no? La medicina moderna también tiene un proceso o ha sufrido procesos de sistematización que ha hecho que se organice, se clasifique todo el conocimiento médico de manera lógica y coherente, es decir, el capítulo de enfermedades, el capítulo de tratamientos, etc. También ha logrado que al clasificar las enfermedades se puedan clasificar por síntomas. Sabemos que hay síntomas que se comparten en algunas enfermedades, pero la asociación de los mismos sirve para el diagnóstico de un. Hemos dicho que organiza los hospitales y enseñanza médica, pero ya va a organizarlos en las universidades, haciendo que la carrera se vaya consolidando más aún, ¿no? Va a desarrollar escritos como manuales, enciclopedias, tratados, que va a unificar la práctica clínica que va a servir para el estudio de todos los que quieren aprender la ciencia, ¿no? Y también va a establecer ya protocolos, no solamente para la enseñanza, sino para la investigación, para ir y para continuar investigando acerca de la medicina y los nuevos tratamientos, etcétera, ¿no? Tenemos que la medicina moderna adopta al método científico como parte de sus características de ciencia. Esto se va a consolidar también de manera muy amplia entre los siglos XVII y XIX. Seguimos con medicina moderna, va a ser una herramienta fundamental para la medicina incluso actual, ¿no? Vamos a ver en qué se va a basar el método científico, en la observación, en la hipótesis, experimentación y verificación, haciendo que la medicina sea una ciencia que si bien no es exacta, no es 2 más 2 4, sino que sí es una ciencia que se puede observar y se puede experimentar, se puede sacar una hipótesis y se puede verificar todo lo que se está diciendo, ¿no? Entonces hace además que la investigación que estaba empezando a desarrollarse tenga pasos sistemáticos, ¿no?
Los aportes al método científico, por ejemplo, podemos considerar que Francis Bacon ha ayudado mucho con la inducción, Galileo Galilei con la experimentación y más tarde todo lo que Claude Bernard ha hecho en el siglo XIX va a aplicarlo a la biología, ¿no? Todo lo que Francis y Galileo han hecho en esa época va a aplicarlo a lo que es la biología para el futuro concepto de médico. ¿Sí? Además, van a nacer, gracias al método científico, las disciplinas de la microbiología, la fisiología experimental, la patología anatómica y la epidemiología. Y tenemos ahí algunos exponentes de, por ejemplo, de la microbiología Pasteur y Koch, y de la patología anatómica Virchow, que van a ser los encargados de ayudar a que esas áreas se desarrollen, ¿no? Y va a transformar a la medicina en una ciencia objetiva, verificable gracias a los pasos del método científico y que se basa en pruebas, ¿no? Entonces adopta muchas más características de ciencia. La medicina moderna ha aportado a que aparezca la biomedicina como una ciencia en crecimiento, la epidemiología y la medicina. Además, sienta bases para el desarrollo de la medicina basada en la evidencia, que es una medicina y que se usa actualmente. Es decir, que nosotros usamos la medicina que tiene evidencia ya probada, ya catalogada, incluso en porcentajes numérica, para, por ejemplo, dar tratamiento en algo, para diagnosticar algo, ¿no? Entonces, tenemos todo ese conocimiento ya con una evidencia. Entonces, ese es el tema de hoy, chicos, que es un poquito más hemos tratado, pero ahí tenemos una bibliografía amplia. Ustedes, muchos de ustedes he visto que han escrito, o algunos de ustedes, que pues eh, quieren que yo les dé algún tipo de temario o que, eh, ay, miren, no sé quién me ha pedido grabaciones, uy, chicos, algún tipo de temario o algún tipo de, no sé, de temas. Sin embargo, pues ese aspecto no me corresponde a mí. Se los van a entregar, si mal no me equivoco, de manera oficial por la coordinación. Y las diapositivas, yo lo mismo, ya les hemos hecho llegar a la coordinación y ellos nos han dicho que son los encargados de pasarles de manera oficial, ¿no? Yo sé que muchas veces le han sacado fotos, grabado, así que no hay problema, sin embargo, y de manera oficial va a llegarles por el tema de los que están coordinando todo este tema de los prefacultativos, ¿no? Y en cuanto a los temarios, de igual forma yo no tengo todo el temario hecho, me dan por semana, entonces yo pienso que de igual forma que ustedes les van a pasar, eh, yo creo en corto tiempo igual a mi persona, ¿no? En cuanto a horarios, chicos, yo realmente solo podría darles el horario de mi materia, como les digo, todo con la coordinación, ¿no? De, tenemos que sí, eso sí les puedo decir, el examen solamente va a estar en base a las diapositivas presentadas, ¿no? Es por eso que ustedes aquí se están tomando el tiempo de pasar la clase y escuchar la explicación en base a las diapositivas, ¿no? Ya, ya, ya. En cuanto a, a todos los demás detalles, pueden preguntar a la coordinación, ¿no? ¿Qué materia es? Bueno, como han visto en las diapositivas, es generalidades en salud. Ya es generalidades en salud, la materia que vamos a pasar como primera hora o hoy, los lunes, ¿no? Eh, ¿Alguna otra duda? Bueno, les estoy reactivando el audio, pero eh,
todos los que quieran hablar, pero ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? Buen día. Buenos días, sí. Como les Tengo he una mencionado, pues no. Las bibliografías es para que ustedes vean de dónde se ha sacado todos los conceptos mencionados, ¿no? Pero las diapositivas son las que van a ingresar a su examen, ¿no? Sí, entonces eso no se preocupen, la bibliografía es muy amplia y como les he dicho, si ustedes buscan la historia de la medicina son libros enteros, libros grandes. Entonces no es nuestro plan que ustedes estudien un libro entero para el primer tema, ¿no? Entonces, por ende, no tenemos libro base para la materia ya. Estamos en base a la compilación de diferentes conceptos en cuanto a los diapositivos. En cuanto a horarios, qué día será el examen y todas las preguntas que ustedes me están haciendo, tienen que hablar con su coordinación. Ya ellos les han dado fechas que de repente sí van a sufrir modificación o no, en base a lo que ellos estén quedando con las autoridades superiores, ¿ya? Entonces, como saben, este año estamos con este tema de división de materias. Entonces, y si bien que yo sepa, los temarios de las otras materias que se llevaban otros años, como es física, química, matemática, no van a variar mucho. Pregunten a sus docentes si pueden conseguir los libros antiguos para darse una base, ¿no? Pero las recomendaciones que asistan a sus clases y vean siempre las diapositivas, ¿no? Entonces, chicos, yo tengo clases con el siguiente paralelo. Eso sería todo Doctora, una pregunta. por Una hoy. Nos pregunta. vemos el siguiente lunes. Es el tema uno. ¿Sí? ¿Quién me habla? Doctora, buen Hola. día. ¿En qué horarios vamos a pasar su materia con usted? ¿Y qué Otra días? vez. Sí, eso me imaginaba. Solo una vez a la semana, Ah, ok. los lunes de 8 a 8:45 nada más. Gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, ya estamos, ya me está escribiendo, debe ingresar su siguiente docente, así que muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente lunes, ¿entendido? Hasta luego, hasta luego. Ya se van a conectar su docente. Gracias.